Se va Bueno, acomodando en una cama. está bien. Pero ahora cuando uno ve la estación espacial están todos así. Sí, de todos los Podría, lados, bueno. podría ser que estuviera en la estación espacial, sí. Ay, sería lo máximo para ver si de pronto todo el cansancio del cuerpo se libera y uno comienza a elevarse y a perder todo el peso. Es ese colchón famoso que tienen ustedes allá, que es gravedad cero, que es con esos tipos de somier que son reclinables, es una delicia, porque queda uno como cuando esos vayan a entrar a la Tierra, tienen que entrar en esa postura, precisamente para que no se les altere la parte física, que queda uno como entre la postura ideal, que no es ni totalmente encogido de postura fetal, porque la postura fetal es porque no cabe más en el feto, ni tampoco estirado, sino la postura como uno debería dormir, que es una postura realmente casi, se llama gravedad cero para los que les interesa, es una postura ideal como los que entran de las naves espaciales a la Tierra y así no tienen fracturas ni lesiones y es una postura donde podemos permanecer muchas horas en reposo absoluto. Eso es cierto. Yo Bueno, creo que cada uno tiene una postura distinta. Cada uno se acostumbra de una forma para dormir y sentirse cómodo. Entonces yo creo que ahí sí tenemos muchas alternativas en Americana de Colchones para todas las personas que quieran buscar esa posición ideal. bueno, charlemos de lo que queremos hablar, que son las rutinas. Yo estoy aquí listo para que me pregunte y empezamos a contestar a ver qué nos sale. Claro, yo creo que para iniciar el tema de las rutinas es muy importante saber, pues se ha vuelto muy rutinario en la casa, entonces uno todo el día está pegado en el computador, uno está haciendo miles de cosas, tanto del hogar como de la oficina, pero ¿qué nos recomiendas? ¿Cuántas pausas activas tenemos que hacer y qué tipo de pausas deben ser? Bueno, nosotros para dormir, esto es bien interesante, tenemos dos características que nos llevan a dormir y las dos características están dadas por ciclos. La primera característica se llama el ciclo circadiano, que es ciclo de luz y oscuridad. Y ese ciclo tiene una característica que las mujeres conocen muy bien, que es un ciclo que se llama infradiano, que es de 29 días. El circadiano es el nuestro de los hombres y mujeres de 24 horas. Y cada ciclo tiene otros pequeños ciclos que se llaman ciclos ultradianos. Hay uno muy corto, que es el de la respiración y el corazón, y uno que es mediano, ultra es más cerca al día, ultra cercadiano es cerca al día. Y ese ciclo dura entre 60 y 120 minutos con un promedio de 70, 90 minutos. Ese es el tiempo en que tenemos que parar y hacer una pausa. O sea, nosotros tenemos que hacer un ciclo día-noche, que es dormir y estar activos, porque vamos a hablar de la segunda condición del sueño, y el otro 60 y 90 minutos. O sea, máximo cada 90 minutos nosotros nos hemos tenido que levantar de la mesa que estamos, de la silla que estamos, del mueble que estemos y haber hecho entre 3 y 5 minutos de movimientos diferentes. Eso va a ayudar, primero, a que estemos activos los siguientes 90 minutos con la atención y a que podamos regular esa ciclicidad que nos va a entrar en el sueño. Nosotros dormimos porque tenemos un ciclo de oscuridad y de luz, ahora vamos a hablar de esa parte, y dormimos por lo que se llama la presión homeostática del sueño, que es que nosotros tenemos que tener por cada hora de vigilia 20 a 30 minutos de sueño. ¿Quién dice eso en castellano? Es una deuda de sueño que adquiero todos los días con mi cuerpo. Mi cerebro es el que me manda a dormir. Por eso cuando estamos aburridos, el cerebro no está haciendo una actividad interesante, lo manda uno a dormir, se queda uno con sueño, modorra. Cuando está uno cansado, el cuerpo dice, necesito recuperarme, necesito tener suficiente energía. Entonces, manda una sensación de cansancio que es fisiológica para dormir. También cuando estamos enfermos inmunológicamente, todos los que les dé gripa, no solo el COVID, sino cualquier gripa, saben que a uno le da un sueño y duerme 16 horas un día, porque el cuerpo necesita darle toda la energía al sistema inmune. Entonces, a los músculos que no se muevan, al sistema digestivo que se acabe, por eso a la gente no le da hambre, y todo está regulado desde el cerebro. Entonces, el cerebro necesita hacer esas pausas para entrar en sueño. Y esas pausas deben ser entre 60 y 90 minutos, máximo 90 minutos, parar. Y esas pausas tienen dos características fundamentales, las pausas cerebrales y las visuales. Las cerebrales son, yo ahorita voy a hacer una pausa visual que lo hace uno cada 20 minutos. Las cerebrales son cada 60 a 90 minutos y esas son, dejo la actividad que estoy haciendo y me voy a hacer actividad muscular. Entonces, doy una, pero no pasar por la nevera, ¿eh? Esa es Ay, una esa es la zona mejor, restringida. esa es No, la mejor sí, pero pausa. hay que poner un letrero, escribir así, aquí grande,
Solo abrir en caso de emergencia. Solo abrir cuando es la hora de la comida. Pero esa pausa en la nevera lleva al sobrepeso. Esa pausa en la lonchera, en la mesa de noche donde tenemos el paquete de no sé qué, esa pausa es muy mala porque esa nos favorece llenarnos de alterar las orexinas, que son moléculas que tienen que ver con el hambre, pero también con la ansiedad y el temor. Esa piqueteadera biológicamente no es saludable y altera el sueño también, porque nos hace picos de insulina que nos van a hacer que no nos despertemos con un buen sueño profundo y que nos despertemos con hambre y alteremos todo el ciclo. Porque entendamos, dormimos porque tenemos un ciclo de actividad y reposo que está dado por la luz y oscuridad, por eso es bueno hacer las pausas de 90 minutos y salir, si es posible, al sol. ¿Al sol qué significa? A la luz que esté por la ventana, a la luz real, porque hay una luz que, esta luz que tenemos aquí artificial, la que tengo en esta habitación, es una luz que no tiene más de 400 lux, LUX, esto es una medida de luz. La medida de este sol, que estamos aquí a la 1 de la tarde en Bogotá, que está más o menos despejado, cuando está muy despejado, podemos tener un 100.000 lux. Nosotros necesitamos para activarnos más de 1.000 lux, más de 1.000. Y las habitaciones no alcanzan a tener, en el mejor de los casos, 800. Un día nublado nos puede dar 10.000 lux. O sea, incluso un día nublado, salir un poco a la ventana o a salir un poco, nos va a dar ese circadianismo, ese cambio circadiano que nos va a hacer, primero, despejar la mente, hacer que el cerebro empiece a moverse. Y hay una cosa que es bien interesante. Cada vez que la gente pensaba que el cerebro mueve los músculos, yo lo estoy diciendo y es neurología, pero los músculos activan la reparación del cerebro a través de mioquinas con el movimiento. Entonces, si yo a los 90 minutos me levanto, doy una vuelta, zona restringida, nevera, puedo ir al baño. Si puedo salir Es dos difícil, veces, Doc. bueno, no, por eso, pero si uno va y sale, hace un paseíto, tomen agua, o tómense un Algo té o un que café. en una oportunidad un colega suyo me dijo que muchas veces cuando uno acompaña el trabajo con ese piquete aéreo que uno comienza a picar, que la papita, que el chito, que esto, lo peor de todo es que primero es comida no sana y segundo es que el cerebro está tan concentrado en lo que está trabajando es que no entiende que comió, entonces nunca va a quedar con saciedad de haber comido, siempre tiene apetito y quiere seguir Porque es comiendo. que lo que se ha descubierto desde hace un par de décadas se llaman las orexinas. Son unas moléculas que se producen en el hipotálamo. La gente conoce la palabra anorexia, que es sin comida, no, sin hambre. La persona las orexinas son moléculas que se relacionaban con el hambre, pero hoy se sabe que se relacionan con la ansiedad y con el temor. Y esto es bien interesante porque sentimos el mismo vacío de hambre con la ansiedad y el temor. Y si nosotros empezamos a picar, lo que hacemos es un acto más de ansiedad. Podemos llenar la barriga y seguir sintiendo. Yo creo que el ejemplo más fácil es cuando comemos popcorn, palomitas de maíz, como los quieran llamar en cada país, en el cine. Estamos viendo la película y nos comemos un paquete de este tamaño después de habernos comido una hamburguesa Ay, antes de entrar al cine sí. y tomar una gaseosa de este tamaño, una soda, y al final de cuentas la persona sale repleta, pero con ansiedad Con y no hambre. sabe que lo que... Sí, pero no es hambre, es vacío en el estómago por ansiedad, que las moléculas de orexina. ¿Y cuál es el problema? Que todas las comidas ultraprocesadas activan esas orexinas de la misma manera. Entonces, al tener esa sensación, nosotros tenemos una alteración. La grelina es la molécula que nosotros tenemos en el estómago para el hambre, pero se confunde esa sensación allá arriba y todos los productos ultraprocesados, bueno, no todos, pero la gran mayoría modulan esa respuesta. ¿Y eso qué hace? Que yo siga sintiendo el vacío de la ansiedad, que lo asocie como fuera hambre, que coma y no me llene, y tengo tres problemas. Subo de peso. Segundo problema, me inflamo, que ese es el peor de los problemas, porque esa comida me inflama, me altera el sistema inmune. Y tercero, lo que estamos hablando hoy, me altero el sueño. Al Uf. final, todo eso me va a romper un ciclo natural. Yo tengo 5 condiciones que me mejoran el ciclo de vida. Uno se llama actividad y reposo, otro se llama luz y oscuridad, otro se llama sueño y vigilia. Esas tres son fundamentales, pero también hay otras que tienen que ver con calor y frío. Nosotros necesitamos tener cambios de temperatura y cuando estamos en una habitación cerrada, cuando no salimos al sol, cuando estamos 10 horas en una misma oficina sentados, y la otra es comida y ayuno. Esas son 5 actividades del cuerpo que nos regulan el ciclo día-noche y que nos reparan permanentemente. Si yo no hago los cortes en la comida,
y como 6, 7, 8 veces al día y no hago esos ciclos, no permito un buen ciclo de asimilación y eliminación. Es como si yo tengo el músculo contraído. ¿Cuál es el éxito de caminar? Contraigo una pierna, relajo otra, contraigo una pierna, relajo otra. Así es la vida es contraste permanente entre frío y calor, entre estar solo y estar acompañado, entre hablar y callar. Ese es el tema, biológicamente hablando son esas 5. Luz y oscuridad, luz de día, oscuridad de noche. Eso es importantísimo para el ciclo. Actividad y reposo, sueño y vigilia, comer y ayunar, frío y calor. Si yo no hago esas pausas en la comida, o sea, yo debo hacer pausas en el trabajo de los 90 minutos, levantarme, dar una vuelta y eso me ayuda con el sueño. La gente piensa que uno termina durmiendo porque le dio sueño, pero tiene que haber hecho lo que se llama, los domingos la gente lo nota muy fácilmente, que no tiene una carga, nosotros llamamos hemostática del sueño. ¿Por qué? Porque en el domingo se levantan a las 10 de la mañana, echados, después de haber roncado, echados todo el día viendo televisión, comiendo llega a las 10, 11 de la noche, el domingo no se duerme. Y vuelve y se echa. Desayuna y vuelve y se acuesta. En cambio, un niño no le hace eso. Entre semana no duerme tan fácil, pero el domingo que se ha ido al parque de diversiones, que ha estado en la clase de fútbol, que ha estado jugando, a las 7:30, 8 de la noche está fundido durmiendo. Si no ha estado en el plan de los papás echado viendo televisión toda la mañana, porque no ha hecho una actividad que le haga un ciclo. Por eso estamos hablando de las rutinas, los ciclos. Ahora, bueno, ¿qué pasó en esta? Dale. Hagámosle una síntesis aquí a la gente que nos está copiando en estos instantes. Supongamos, claro, nuestra rutina inicia o nuestro día laboral inicia a las 8 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde. Entonces, si tomamos ese margen entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, ¿cuántas pausas tenemos que hacer? ¿Y qué se debe hacer en esas pausas? Para que la gente lo tenga súper claro y lo tenga en cuenta para su diario vivir. Sí, esto es muy importante, que nos cambiaron una rutina y es el desplazamiento. Recordemos que mucha gente no se está yendo. Hay lo que nosotros llamamos hoy en día ese tiempo muerto. Y ese tiempo muerto es muy difícil de que nosotros le demos validez porque nos terminamos muchas veces perdiendo la posibilidad de hacer cosas más valiosas. O sea, nos dedicamos a veces a perder el tiempo, nos quejamos de no tener tiempo y ahora nos sobra el tiempo. Y es porque no ocupamos el tiempo. El tiempo se pierde. Nosotros lo único que no podemos dejar de perder es la ocupación del tiempo, porque es lo que existe, lo que hay. Lo otro es simplemente memoria. Cuando uno dice cuántos años tiene, no sé, yo tengo este instante. Los que tuve ya los perdí, ya pasaron, ya fueron, 50, 60, lo que sea. Ahora vayamos a esto. A las 8 de la mañana, la persona que se sienta en su teletrabajo, porque es generalmente lo que está pasando hoy en día, debe haber hecho ya todo un proceso antes de esta historia. A mí me gustaría que una persona se levantara por la mañana, 6, 6:30 de la mañana, no tiene que madrugar más ahora que está en su teletrabajo, pero hiciera ejercicio antes de desayunar y se pusiera al sol. Ojalá pudiera hacer ejercicio al sol, si pudiera salir a la luz, y ese cambio circadiano le va a hacer inhibición de la melatonina, liberación de la serotonina. ¿Eso qué significa? Quito el sueño, quito el modo dormir y me pongo en el modo despierto. Y me pongo a hacer ejercicio 30 minutos, 15, 20 minutos. Puede ser bicicleta estática, puede ser bailar, puede ser caminar. Eso, después de eso, llegar a merecerse la comida. ¿Por qué? Porque los seres humanos, hasta que apareció Rappi, hasta que apareció el servicio a domicilio, hasta que apareció esto, hasta 60, 70 años, hasta que General Electric creó la nevera, nosotros deberíamos ir a buscar el alimento. Hoy en día lo sacamos de la mesa de noche, lo sacamos de la nevera, lo llamamos a servicio de habitación. Y eso ha evitado que hagamos algo esencial, ir a hacer un movimiento en ayunas para quitar el ayuno que se llama desayuno. O sea que lo ideal antes de las 8 es que hayamos, si quieren no desayunemos a esa hora, es que desayunemos después en la primera pausa de las 9:30. Entonces a las 8 ya empezamos a trabajar y cada 20 minutos, durante 20 segundos, para no cansar los ojos, vamos a hacer lo que se llama 20-20. 20-20, ¿qué significa? Cada 20 minutos, y yo lo hago, lo estoy haciendo en este momento, por ejemplo, que no se nota, yo puedo estar aquí trabajando con el jefe, y hago 20-20, y es cada 20 minutos, miro a 20 pies, este es el 2020, y es fácil acordarse 20-20, miro a 6 metros y parpadeo. Fíjese que usted no se está dando cuenta que yo estoy mirando a la perdida, y si se da cuenta, pues miro menos descuidado. Pasan 20 segundos y vuelvo y miro, y eso lo hago 20, y eso va a evitar que yo haga sequedad de los ojos, sobrecarga de la pantalla, y eso simplemente 20 segundos mirando a 20 metros y parpadear 20 veces.
como si estuviera muy interesado parpadeando, pero estoy mirando es para lo lejos. Y eso yo lo hago aquí en cada uno de los programas que hago, a los 20 minutos aproximadamente, lo hago 2, 3 veces durante una entrevista, y eso hace que mis ojos no se cansen, que mis ojos se llenen de lágrimas porque la sequedad, la irritabilidad, para que haga además lo que se llama contraste y evite que tenga muchos problemas de ojos que cansan. A los 90 minutos me tendría que haber levantado de la silla, o sea, 9:30, y me tendría que haber levantado entre 5 y 10 minutos y haberme movido. Hay que hacer movimiento corporal. No tengo que ir a la nevera. Si quiero agua, si quiero un tinto sin azúcar, un té, pero no ni la frutica ni el paquetico, nada. Si desayunamos bien a las 7:40 en nuestra casa, después de haber hecho ejercicio, de haber arreglado la casa, y nos sentamos en nuestro sitio de trabajo que está iluminado, ojalá con luz natural, y en ese momento, entonces a las 9:30 nos hemos levantado de la mesa, de la silla, damos una vuelta y volvemos 5 o 10 minutos. Ojalá hayamos hecho, si lo necesitamos, depende de la postura, estiramientos, movimientos corporales. Estamos en nuestra casa, nos metemos al baño si estamos en la oficina, que nadie nos vea hacer cosas raras. Si queremos hacer pipí, bienvenido sea, lo que quieran. Pero ese 5 o 10 minutos son claves para que el cerebro lo tome como ciclo, para que el cerebro se pierda de ser el protagonista y pueda reintegrarse. Después de 90 minutos y después de 110 minutos, después de 40 minutos empieza, pero después de 110 minutos la capacidad de concentración del 95% de las personas está perdida. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que va a seguir haciendo me va a costar el doble de esfuerzo y no va a entender nada. Voy a Yo estar soy súper intentando. dispersa. Usted sabe cómo soy yo de dispersa y lograr concentrarse es difícil, pero yo Por creo eso, que esas rutinas funcionan si uno bien. es, si uno es muy disperso, debería hacerlo cada 60 minutos, porque ese es el rango. Incluso si es demasiado disperso, cada 45, pero ya es muy complicado, entre 45 y no, pero porque después de los 45 minutos, más del 60% de las personas han perdido su capacidad de concentración. Yo puedo, por meditación y todo, puedo mantenerme muy atento por muchas horas, pero básicamente porque hago rupturas. Básicamente la atención se renueva. Esa es la gracia, lo que le digo los 20-20. Yo ya con estos 20 segundos ya rompí la rutina visual que era mirarla a usted. Si estoy mirando una pantalla, sería mirar la pantalla. Si estoy Y mirando una logro clase, sería... conectarme de nuevo. Claro, es que para poderse conectar hay que desconectarse. Para poder respirar hay que botar el aire. Para poderse despertar hay que dormir. Ese ciclo es la clave de la vida. Ese movimiento, para poder contraer hay que relajar. Por eso cuando uno está muy tenso, ponerse más tenso hace que se suelte más fácil. Es un ejercicio. Los extremos llevan al otro lugar. El lugar más oscuro de la noche precede al inicio del día. Siempre la vida es un contraste entre dos polaridades. Y eso es esencial para entenderlo. Si yo me quedo todo el día quieto, voy a entrar en un cansancio, mi cerebro me va a llevar a una fatiga y no soy productivo. Si yo rompo eso con un movimiento, me levanto, cambio de tema, si quiero llamo por teléfono, hago alguna cosa distinta y tomo luz, esa rutina me va a cambiar perfectamente. Ahora contestamos preguntas en unos momentos que veo muchas preguntas de postura Sí, y todo, que las vaya mirando. Me las encanta tengo el poder. aquí anotadas. Aquí las Buenísimo, tengo. yo feliz si le puedo servir a alguien, pero volvamos a... Entonces, 9:30 hicimos la pausa, 5, 10 minutos, volvemos, la siguiente va a ser a las 11, más o menos, 11 pasaditas, otra vez levantada, movida. Luego vamos a comer, pues a la siguiente pausa va a ser la hora del almuerzo, hacia la 1, un poco antes, hacemos la comida en horario colombiano, y es importante tomar sol, 10 minuticos de sol, cubriéndose la cabeza, con un bloqueador si quieren, con un gorro, y tomar solo una parte de mi cuerpo, eso me va a dar vitamina D y me va a hacer un contraste muy importante con la oscuridad, luz, oscuridad, movimiento, reposo, y esa pausita y esa caminadita después de comer es muy saludable, caminada, no trotada. Esa caminadita favorece la digestión, que dicen los abuelitos bien. Ahora, si usted hace siesta, haga siesta recostado en una reclinomatic, en una silla de esas que ustedes tienen allá en la Americana, que uno se recuesta, que es mucho más cómodo, porque acostado le puede a uno dar reflujo. Y después por la tarde, supongamos que empieza a 2:30, va a ser 2 pausas, 3:30, 1, y la otra puede ser ya para terminar antes de salir. Esas pausas le van a dar a usted sueño, no en el momento de la pausa, sino sueño de noche, porque va a hacer esos contrastes. Uno,
Los seres humanos estamos acostumbrados a comer y por eso nos da hambre a la misma hora. Estamos acostumbrados a dormir, nos da hambre, nos da sueño a la misma hora. Cuando hacemos estas pausas, sincronizamos nuestros relojes internos, activamos áreas del hipotálamo que tienen que ver con nuestro ciclo circadiano y activamos otros receptores en el cuerpo hormonales que tienen que ver con ciclos, por ejemplo, el del hígado, que también tiene un marcapaso. Lo que hay que entender, en resumen, y contestamos preguntas, es que nosotros somos rítmicos y cíclicos desde nuestro corazón, nuestro pulmón, nuestro día-noche, ustedes las mujeres con la menstruación. Si nosotros no perdemos esos ritmos, estamos en equilibrio. Cuando los perdemos, entramos en desfase, en agotamiento. El cerebro necesita el ritmo y la rutina porque el cerebro lo único que quiere tener son dos cosas. Miren, al cerebro no le importa la verdad o la mentira, al cerebro le importa la coherencia y el ahorro de energía. Por eso tiene memoria, porque la memoria para el cerebro es ahorrar energía. Uno llega el primer día de trabajo y sale agotado porque no conoce el sitio. Al siguiente día ya se va y al cuarto día ya sabe dónde está todo, dónde sale el café. Eso es ahorrar energía. Para el cerebro es fundamental porque es el que hace que todo, por eso él nos manda a dormir cuando estamos cansados. Y al cerebro le importa coherencia. Y la coherencia en el cerebro se renueva cada vez que tenemos una ciclicidad bien establecida. Una ciclicidad de frío-calor, de oscuridad-luz, de actividad-reposo, de comida y ayuno. Cuando empezamos a perder todo eso, entramos en caos. Listo, contestemos preguntas. Bueno, yo creo que una de las primeras que nos hicieron fue, ¿cuál es la mejor posición para dormir? Bien, sí hay mejores posturas para dormir, pero yo creo que hay que primero respetar la individualidad, porque cuando uno lleva a que algo sea mejor, obliga a todos a que piensen como uno. El que sea mejor no quiere decir que a todo el mundo le funcione igual, pero biológicamente sí tiene un sentido. Acostarse de medio lado izquierdo tiene un sentido. ¿Cuál? Primero, la digestión se favorece de esa postura mucho más. Entonces, si uno se va a hacer una siesta, ideal que sea recostado, no acostado, pero si se acostara del lado es mejor. Segundo, si yo estoy del lado izquierdo y estoy embarazada, no sería mi caso, pero el de cualquier mujer, va a tener el flujo de sangre de las piernas mucho más fácil y no se va a quedar con las piernas hinchadas. Tercero, y esto es muy importante, hay un sistema que se llama glifático cerebral. Ese sistema drena toda la toxicidad. Imagínense que yo peso aproximadamente el 2% de mi cerebro de mi cuerpo y más o menos el 150% del peso de mi cerebro al año lo pierdo yo en desechos, o sea, no el cerebro, sino los desechos que acumularía, que son producto del pensamiento, porque el pensamiento es gasto de energía, producto del estrés, que es todavía más acumulación de tóxicos, se llaman depósitos de beta amiloide. Y dormir hace que yo libere, si yo no duermo, me vuelvo demente. Eso es así de sencillo. Después de 13 días de no dormir, ya hago un daño neurológico irreversible. De no dormir nada, que eso ya por eso no hay que hacer esas investigaciones, porque ya se saben. Entonces lo que hay que hacer es dormir. Y cada noche que yo duerma, estoy liberando esas toxinas de mi cerebro. ¿Y cuál es la mejor postura para liberarlas? Se ha hecho todas las investigaciones y acostado de medio lado izquierdo es cuando más se liberan toxinas por el sistema glifático. O sea que de la glía, nosotros necesitamos acostarnos a dormir y la mejor postura para desintoxicar el cerebro, para evitar la hinchazón en el caso de las mujeres embarazadas, para mejorar la digestión, es acostado de medio lado del lado izquierdo. Ahora, ustedes me dirán, yo prefiero dormir acostado boca abajo. Entonces ahí vienen unas premisas. Si yo me acuesto boca abajo, no sé cómo se vea porque no me puedo ver cuando me volteo la cara, pero mi columna va a estar torcida todo el tiempo. Si mi columna va a estar torcida todo el tiempo, voy a tener dolor. Entonces, si yo me he puesto de medio lado, debo poner una almohadita de la mano que tengo levantada, una almohadita pequeña, para poder compensar. Una almohada pequeña en mi cabeza y una almohadita también en la mano para que no haga tanta rotación. Si me acuesto boca arriba, una almohadita muy pequeña acá y una almohadita muy pequeña debajo de las piernas. Y ustedes tienen una almohada muy buena, que yo me gané premio con mi esposa por habérsela llevado. Si esa almohada es una maravilla, que se coloca entre las piernas, yo se la regalé y quedé como un príncipe, porque eso ayuda a que uno no quede torcido y le quede la espalda a uno bien en su puesto. Y cuando uno se queda de medio lado, esa almohada entre las rodillas le genera a uno un espacio adecuado, porque hay que pensar que uno está 6, 8 horas acostado y con el cuerpo torcido. Entonces, hay que entender que el 85% de las personas tienen dolor de espalda y gran parte del tiempo que permanecemos en la misma postura y más en clima caliente que se mueve la gente, en clima frío que se mueve menos por las cobijas,
Entonces necesita esa almohadita entre las rodillas. Es una almohadita de la mitad del tamaño, ya las que ustedes tienen que son ortopédicas, que son como bicóncavas, o sea, de esta manera, pero O si no sea, una como almohadita el de la mitad espacio del de tamaño. las piernas. Sí, y eso es delicioso, pero lo más interesante es una almohada que sea del tamaño que mida de mi hombro al inicio de mi cuello, cada persona es diferente, que no quede uno ni así, o sea, muy grande la almohada, ni así, sino y que el colchón lo acoja a uno, esos colchones que son de zonas, que lo acogen a uno como que uno estuviera siendo abrazado para que uno se meta en los brazos de Morfeo. Pero la postura ideal es la del medio lado izquierdo. ¿Qué más preguntas? Yo que no las leo. Bueno, acá tengo un montón, doctor. No sé qué vamos a hacer. Dele, Este en vivo va a ser contestarlos. larguísimo. Seguimos, si hacemos ¿Cómo en 8 días otro. Perfecto. ¿Cómo recuperar la rutina previamente de la pandemia? Nos dice Moisés, que cómo puede recuperarla. Bueno, yo no quiero que recupere la previa. Yo quiero que genere una actual que sea coherente con lo que está ocurriendo. Porque el añorar el pasado nos deja siempre en caos. Hay que generar una rutina de acuerdo a las nuevas reglas de vida. Y hay una cosa fundamental. El ser humano recupera una rutina en 3 a 7 días. Y esto es fundamental. El primer día no. Pero después, eso nos pasa con el jet lag. Todos sabemos lo que es el jet lag porque nos vamos a otro país y nos demoramos por cada hora de desfase del uso horario, o sea, quiero decir, si en Bogotá son las 7 de la mañana y en España son las 12 del día, que es la hora, estoy hablando de hora solar, porque puede que sean 7 horas, pero eso es una hora cambiada por, digamos, Greenwich, si fuera Londres, para ser más exacto, 7 a 12. Me va a demorar un día para equilibrar el eje hipotálamo hipófisis, lo que estoy hablando ahorita del hipotálamo, de lo que se llama el ciclo circadiano de mi marcapaso. Yo tengo un marcapaso que es un cronómetro que me está midiendo todos mis tiempos internos, que está regulado por el frío, calor, por todas estas cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Regulemos esos cambios de temperatura, hagamos baños de agua caliente, fría. Eso es muy interesante. Un baño de agua fría inicial, caliente medio y fría al final de la mañana es súper recuperador del ritmo actividad. O sea, el modo, no avión, sino el modo internet activo. Y por la noche, lo contrario, un baño de agua caliente, fría y luego caliente a 40 grados, acostarse a dormir, recupera el modo avión, o sea, meterse, quiero decir, desconectado del mundo externo y meterse al mundo interno. Entonces, eso es la forma más fácil. Los cambios de luz y oscuridad y temperatura y ayuno son los que a uno le cuadran el jet lag. Yo viajo, bueno, viajo, este es un decir porque este año no he viajado a ningún lado. No hemos Pero a viajado. usted pero a usted le consta, a usted le consta, porque yo voy 3 veces al año a Europa y yo llego a dictar conferencias y me bajo del avión acá un domingo, el jueves y el viernes estoy haciendo consulta por la mañana. Y yo lo regulo jugando con esas 3 reglas. Es comer a la hora de destino, acostarme como si fuera la hora de destino, con la luz y la oscuridad, y hacer cambios de temperatura. Y eso inmediatamente el cuerpo se adapta muy rápido. No los 7 días que sería funcional ahí por el cambio del uso horario, sino conociendo este fenómeno particular de que el ser humano es adaptable por contraste, jugar con esos cambios de contraste. Si sería por la mañana que tengo que llegar allá, haría frío, calor, frío. Si fuera por la noche, sería calor, frío, calor. También haría lo que acabo de decir de luz, oscuridad, o sea, posición luz de día, oscuridad de noche absoluta. Entonces, si estoy en el despacio horario, tengo que ponerla a la luz, así sea la luz a luz azul se llama. Y el caso contrario de la comida es clave, es hacer el ayuno. Lo que mejor le va a uno para evitar el jet lag es hacer horas de ayuno. El ayuno hasta que uno coma la comida coherente del lugar que llegó. O sea, Bueno, hacer aquí, una... Dale. qué pena, doctor, lo interrumpí. Nos están No, preguntando, ¿estaría bien tomar agua con limón antes de hacer ejercicio? Yo quiero saberlo, incluso si se puede tomar en ayunas. sí, el agua con limón. Sí, el exceso de limón, hay unos que lo critican porque dicen que puede llegar a manchar los dientes o alterar el esmalte. Pero el limón tiene una característica muy buena en la mañana y es que nos ayuda a liberar ácidos gástricos y el estómago tiene que ser ácido. Mucha gente que sufre de acidez en realidad no tiene suficiente ácido y lo que le falta es un buen ácido y porque la comida chatarra no lo altera mucho. Entonces, tomar agua con limón en ayunas me parece una muy buena opción. No con bicarbonato, no le veo necesidad, aunque la gente lo promulgue. Eso es una búsqueda que no es correcta, porque cuando yo tomo bicarbonato, no llevo bicarbonato a la sangre porque en el tubo digestivo se altera esa función. Entonces, agua con un poquito de limón, sí, en ayunas me parece perfecto. Y antes de hacer deporte, Antes de hacer deporte, sí. A mí me encanta que el deporte se haga en ayunas. O eso, la primera vez que uno lo hace, le va a ir muy duro. Pero les quiero explicar por qué.
Si yo desayuno, y se lo voy a explicar con ciencia, a mí me gusta todo con investigaciones y no se quedan en teorías. Cuando se ha hecho una investigación en diabéticos, hipertensos y obesos, en esos tres grupos, y les han dado a comer un desayuno equivalente, pero ejercicio antes o ejercicio después, se ha visto que los que lo hacen en ayunas, o sea, comen después del ejercicio o hacen ejercicio antes de comer, como lo quieran ver, se consumen el 40% de la grasa visceral más que los que lo hacen después. ¿Y por qué? Es muy fácil de explicar. Yo tengo 10 horas de uso del glucógeno. El glucógeno es cuando yo como, yo cojo las moléculas de comida, la glucosa, la insulina me la vuelve tejido, me la vuelve energía dentro de los tejidos internos, lo que no lo pueda, lo vuelve más o menos medio kilo de glucógeno, que son como coger monedas y volverlas billetes, y los guardo en los músculos y en el hígado. Durante 10 horas de no comer nada, que sería la noche, yo me los voy a gastar. Después de 10 horas voy a empezar a gastarme, ¿qué? La plata que tengo en el banco. ¿Y cómo se llama eso? Grasa, que la tengo guardada en los gorditos y todo. Si yo me despierto y desayuno, cuando me vaya a mover, ¿qué me voy a gastar? Lo que me estoy comiendo, no la grasa que tengo acumulada, no la voy a poder gastar porque apenas, claro, el cuerpo dice, ay, me entró comidito, yo me gasto esto rapidito. En cambio, si no tengo, me tengo que ir a las reservas y gastarme la grasa que tengo. Ir a las reservas de ese banco. Y gastarla toda. ¿Y cómo la gasto? Moviéndome. Cuando ya me he movido lo suficiente, claro, si nunca lo he hecho y no tengo flexibilidad metabólica, me va a dar yello. Pero si me acostumbro y lo hago gradualmente, después de 2 semanas de ir, puedo tener una intensidad moderada. Y hay gente, nosotros tenemos pacientes que hacen, por ejemplo, carreras de 10K en ayunas, preparándose durante 6 semanas a hacer ejercicio en ayunas. Y hay personas que han logrado hacer incluso 22K, o sea, 22 kilómetros, pero ya digamos, esos son personas que son deportistas. Pero conozco muchos deportistas profesionales que dicen, incluso hay un boxeador profesional que él dice, prefiero ir a pelear, es un luchador de estos que pegan patadas y todo eso, no sé cómo se llama ese tipo de boxeo coreano o algo así, que él dice que él prefiere luchar como un tigre hambriento que como un león dormido, porque si está lleno de comida no tiene la misma avidez de hacer las cosas. A mí me encanta dictar conferencias en ayunas. Me siento mucho más, hacer ejercicio también por las mañanas, todos los días, pero hacer ejercicio, pero sobre todo hacer una conferencia en ayunas es maravilloso. El cerebro está muy ávido de todo lo que está ocurriendo, pero cuando uno está con hambre, uno está ávido de buscar, de atender, de entender, de descubrir. Cuando uno está lleno, está toda la energía, la circulación y todo en el proceso de asimilación, de destrucción, de metabolismo, o sea, catálisis, que se llama catabolismo, de romper todas esas estructuras para luego construir tejidos que se hace durmiendo en la noche. Por eso en la noche no debemos comer y en el día sí podemos comer. Estamos hechos para eso. Ok, listo. Entonces, para resumir eso, podemos tomar agua con limón en ayunas, podemos hacer ejercicio en ayunas, podemos hacer una serie de actividades en ayunas, porque eso nos favorece a gastarnos esa grasita que tenemos guardadita por ahí. Y en el sueño de la noche. Un buen día empieza con una buena noche, o una buena noche empieza con un buen día. Las rutinas en los bebés. A los bebés los duermen con rutinas. Hay que acostarlo despierto en la cuna para que se acostumbre a dormirse despierto solito en la cuna. Porque si no, ¿quién la mamacita a los 20 años? Necesitamos una charla de bebés, porque tengo una de 3 meses. Recuerda que estoy estrenando. Sí, hoy me llegó una señora que es un niño de 13 años y hasta hace 2 años dormía con los papás en la cama. Y ahorita lo sacan, pero va y se les devuelve. A ver, y eso, sí, claro, los papás somos los malcriadores. No le podemos echar el muerto al niño. El niño no decidió eso. Nosotros decidimos que pobrecito, que no sé qué, porque no lo acostumbramos a acostarse a dormir. De dormir con nosotros. Son rutinas. Es correcto. Claro, bueno, y él se acostumbró. Claro, eso es muy difícil. Yo necesito que editemos una charla con respecto al sueño de los niños. Pero bueno, para finalizar, alguien preguntó que si a esa agua con limón se le puede agregar el famoso vinagre de manzana. Bueno, se puede tomar con vinagre también. El vinagre es ácido acético y técnicamente el ácido acético también nos ayuda a generar ácido gástrico y lo pueden usar incluso para mejorar la asimilación de nutrientes. A mí me gusta el vinagre también por la mañana en ayunas. También se puede tomar MCT, que son triglicéridos de cadena media, un tipo de grasa que es muy saludable. Hay grasa mala y grasa buena, y la grasa saludable le funciona muy bien. Ok,
si tenemos el desayuno a las 8 de la mañana y el almuerzo a la 1, ¿es posible comer algo entre las 8 y la 1? Agua. A ver, ¿saben qué Agua. pasa bien? Si uno come comida real, esto es muy interesante. Si yo como comida que tenga grasa buena y si como carbohidratos de asimilación lenta de índice glicémico bajo, como puede ser verduras o como puede ser grasa como aguacate, y no en cambio, si yo me como un cereal que es un índice glicémico alto, eso me va a hacer un pico de insulina muy alto, me como el azúcar, necesito tener insulina para usarla, y la insulina me va a bajar el azúcar y me va a dar hipoglicemia, entonces me va a dar hambre a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana no me va a comer un brócoli, me va a comer es el buñuelo o el pan de yuca o la La arepita almojábana. con queso. Entonces, yo soy de la idea para tener una salud es, tengo un desayuno muy saludable, una cena temprano saludable y si quiere pequen el almuerzo. Porque se ha visto, por ejemplo, que la comida ultraprocesada y chatarra por la noche hace 2 a 3 veces más daño funcional y fisiológico. Salieron 2 estudios ahorita de demencia. También salió un estudio de pacientes psiquiátricos que comen mucha comida ultraprocesada y gran parte de la muerte prematura de ellos no se debe solo al daño psiquiátrico neurológico, sino también a la inflamación crónica que produce comer comida y sobre todo comen comida ultraprocesada de noche. Entonces, si van a comer chatarra al mediodía, desayune comida real, ojalá siempre comida real, pero siendo realista, si va a comer comida chatarra que sea al mediodía que tiene mejor proceso de transformación de eso, pero jamás de noche. Y el desayuno, hágase un batido verde, batido con verduras y con frutas, coma huevo, si quiere comer queso grasoso, si quiere comer un tinto sin azúcar. Una arepita de esas paisas, así Ese es sin el sal. desayuno, pues eso es una harina. Yo preferiría que se la comiera al mediodía si lo van a comer. No, evidentemente va en gustos, pero es mejor que el desayuno sea como, digámoslo, trancado, pero trancado de comida real. No de cereales, no de paquetes, no de estas cosas, y Aquí menos con alguien gaseosas. nos manda muñequitos de una Comida posta real. así de carne, Sí. papas, de todo. Ese es el ideal que uno quisiera, pero en la realidad es otra, pero sí. A mí sí No, me pero usted puede gusta comer mucho huevo. la arepita paisa así al desayuno. Pero el huevo es lo más bello que existe porque es que es el alimento. Mire, tenemos dos alimentos que tienen todos los nutrientes: la leche materna de la mamá humana y el huevo, es así de gallina, que tiene los aminoácidos esenciales que necesitamos para la vida. Son maravillosos. Bueno, continuemos, Doc, porque son muchas preguntas. Bueno, aquí hay alguien que nos pregunta que acaba de salir de la universidad y que, aparte del ejercicio, ¿qué otra actividad sería recomendable para él? Desde el punto de vista de, a mí me encanta, si está en la universidad, el ejercicio también mental creativo. Y nosotros deberíamos desarrollar toda la vida un arte que fuera por el gusto de hacerlo. Hay una de las cosas que se ha demostrado en el estrés, es que crear algo por el disfrute es mucho más productivo que crear algo por la meta. Oigan la diferencia. Crear algo por el disfrute es cuando uno juega. Cuando uno juega por el gusto de jugar es cualquier cosa que no haga por obligación y le genere gozo. Pero crear porque sea un resultado de una meta se genera un estrés porque hay una expectativa de. En cambio, cuando uno juega, no se genera eso. Entonces, hacer arte, manualidades, pintar mandalas, escultura, pintura, lo que hacían en mi época muchos señores que desbarataban el Cinca los sábados y se dedicaban y les sobraba 3 piezas y luego yo desbaraté todas las máquinas de mi papá y eso era terrible por lo curioso que era. Pero técnicamente meterse a hacer una cosa que no tenga finalidad en una mente de una persona universitaria le va a generar una cosa muy interesante, es la capacidad de desestresarse, cualquier expresión artística, por eso bailamos los sábados y los viernes, por eso hacemos cosas creativas que no tengan ningún, pues bailar, es por el hecho de bailar, ¿para qué? Para bailar, ¿y qué se hace? Bailar. Lo mismo sería pintar, lo mismo sería esculpir, lo mismo sería una actividad artística. Entonces, este muchacho que acaba de salir de la universidad, desarrolle todo su conocimiento y su estructura, haga ejercicio físico, pero haga un arte que lo haga por el gusto de hacerlo y que no represente un resultado para su trabajo. Si despertamos varias veces durante la noche, ¿se puede considerar sueño de calidad o qué es lo más recomendable si eso está sucediendo? Porque debería ser como un sueño de largo, Nosotros, ¿no? hay muchas investigaciones que han hecho esto, y es evaluar horas de sueño versus horas continuas de sueño. Y hay una gran diferencia.
O sea, horas de sueño, uno puede tener 5 horas de sueño, pero si son continuas es mucho mejor que 8 horas interrumpidas, y 5 horas es insuficiente. Supondría que lo mínimo soportable son 6, pero se ha hecho en familias que duermen 5 horas continuas y tienen regulaciones, porque les hacen estos exámenes, polisomnografías y todo, y les va mejor que los que duermen 8 o 9 horas interrumpidas. ¿Qué ocurre con el sueño interrumpido? Nosotros, en realidad, dormimos en ciclos de sueño de 90 a 120 minutos. Más o menos los mismos ciclos que les decía en la mañana los tenemos en el sueño. Es que esos ciclos se llaman ciclos ultradianos que todos tenemos. Y como mi corazón late en el día y en la noche, y como mi pulmón respira en el día y en la noche, nosotros tenemos ciclicidades y somos siempre paquetes. Ese ciclo en el sueño empieza con un sueño superficial, luego un sueño intermedio y un sueño profundo, sobre todo en las primeras 2 ciclos de sueño de la noche, y termina en un sueño que se llama sueño REM, que es el sueño de movimientos oculares, que generalmente es el 25% de todo el sueño nocturno. Si yo me despertara y durara más de 30 segundos a 1 minuto despierto en ese ciclo de sueño, yo perdería la posibilidad de tener un sueño reparador. Pero muchos se pueden despertar, pero no se dan cuenta. Muchas veces la esposa o el esposo los ve que se voltean, le miran y vuelven y se duermen. Ese sueño no se cuenta porque están terminando la fase de sueño REM de un ciclo de 120 minutos, de 90, 110, 120, 100, generalmente entre 100 y 110, y luego vuelven a entrar. Pero el despertarse, darse cuenta que se despertó y activarse rompe mucho el sueño. Eso es lo que le pasa a los adultos mayores con la próstata, por ejemplo. O le pasa a las personas por la apnea. Si alguien se despierta varias veces en la noche, la primera opción, si no es un adulto con problemas de próstata o no tiene un dolor físico específico o una enfermedad cardiovascular por asfixia o respiratoria, debe hacerse una polisomnografía para saber si está haciendo apnea del sueño y buscar un tratamiento específico que va desde hábitos de sueño, bajar de peso y de pronto un sistema de presión positiva que se llama CPAP. Ok, Doc. Bueno, sigamos con las preguntas, Doc, porque tenemos muchísimas. Bueno, entonces, con respecto a las personas que están ahora teniendo las rutinas por la nueva forma de trabajar, porque ahora casi todos estamos desde la casa trabajando juiciositos y cuidándonos, se recomienda esa siesta de la tarde. Pues yo no sé, yo soy costeña y en la costa se acostumbra a dormir en la tarde. En el interior no tanto, pero en estos Lástima. momentos que podemos tener la oportunidad, ¿sería bueno hacerla? A mí me parece genial que la gente haga siesta siempre y cuando, mira, hay una cosa fundamental, la deuda de sueño se paga durmiendo. Y si no se paga en ese día, se paga con siesta, porque el fin de semana no sirve. Nadie compensa la deuda del fin de semana. No, esa teoría de que yo duermo un poquito entre semana para dormir mucho el fin de semana se ha visto que neurológicamente no es saludable. Entonces, la deuda de sueño se paga durmiendo. Y se paga durmiendo en ese día, en la noche o en el día a través de una siesta. Y la siesta debe ser recostado, no mayor de 1 hora, ideal entre 20 y 40 minutos. Y sí es útil. Y sí es útil. Y sí es útil. Lo que pasa, como bien lo dice, nuestra zona del interior le parece que es perder el tiempo, pero lo que se ha visto es que una siesta recupera las funciones, baja la presión arterial, es que es un antihipertensivo muy poderoso, mejora la memoria y la atención y recupera la capacidad que cuando estamos hablando de rutinas y pausas, la siesta es una pausa. Por eso decía, o salir a caminar y o hacer una siesta, que las dos son pausas del otro movimiento de la vida. Yo lo que les quiero dejar claro es que el éxito de la vida es el contraste, es la reiniciada. Yo tengo que soltar para volver a empezar, como lo hago en la respiración. Tengo ciclos y esos ciclos están entre 60 a 120 minutos, 90 promedio, a veces 45, hay gente más cerca, más corto. También los ciclos de 24 horas y los ciclos de 29 días. Esos ciclos son biológicos. Yo no puedo salirme de ellos. Por eso cuando me voy a Europa me da jet lag. Por eso cuando ustedes no menstruan se alteran y hacen síndrome de tensión premenstrual. O sea, biológicamente estamos preparados para tener eso. Si recuperamos eso teniendo rutinas que nos metan a nuestros ciclos, vamos a estar mucho mejor lúcidos, capaces. Yo, por ejemplo, ahorita volví a hacer esto que no se dan cuenta, 20 segundos mirando al frente, pasaron yo creo que 20 minutos y hago como si estuviera mirándolo a usted, le estoy hablando, pero estoy parpadeando y estoy mirando y eso ya me descansó los ojos y no me va a quedar después con los ojos irritados para esta charla Gigante. Doc, acá nos preguntan también, pues como tratando de ubicar preguntas similares, después de almuerzo, ¿cuánto hay que esperar para tomar esa siesta? Si se puede hacer. Se puede hacer inmediatamente. El término siesta viene de sestear, cuando se contaban las horas de a dos.
y los santos los monjes pues que querían ser santos se levantaban muy temprano en la madrugada. En esa época había una cosa que era muy simpática. La gente se acostaba muy temprano porque no había luz artificial. Se despertaba a la medianoche, tomaban una comida y se volvían a acostar más corto, hacían una siesta, una siesta de medianoche, se despertaban todo el día y hacían a la hora sexta, las 12 del día, otra sesteada, que se quedó la siesteada, la siesta. O sea, es un concepto que viene de los monjes de los monasterios que tienen esa rutina del sueño muy alterada, pero que se volvió después común porque funciona. Se pueden acostar 10 minutos, 15 minutos después, pero recostado. Es mucho mejor recostado para evitar el reflujo. Y recostado del lado izquierdo es todavía más productivo en cuanto a la parte de asimilación de nutrientes. Bueno, voy a reunir varias preguntas en una, y es que hay personas Dale. que dicen que ya sea porque trabajan de noche, o ya sea porque trasnochan, o porque son muy fiesteros, o porque tienen, o se acuestan muy tarde, hay gente que se acuesta a las 12 de la noche, ¿qué pueden hacer ellos para regular su sueño y para tener un sueño de calidad, por decir así? Nosotros tenemos lo que se llama, hay tres tipos de ritmos. Está el ritmo circadiano, está el ritmo subjetivo y el ritmo social. El ritmo subjetivo es el que uno adquiere. Cuando uno es búho, cuando uno se acuesta más tarde, como son los adolescentes, los niños son alondras, se acuestan más temprano, los adolescentes, eso se llaman así en el lenguaje de la cronobiología, búhos, alondras y colibríes. Los colibríes son como el punto medio. Yo soy colibrí, puedo madrugar y trasnochar, me puedo sentir bien en los dos lados, pero necesito dormir, como cualquier ser humano, completo. Pero los búhos les gusta acostarse más tarde. Entonces lo que tienen importante es empezar su día con su día subjetivo. La clave es, ¿cómo hago para saber cuántas horas necesito dormir? Para saber cuándo empieza mi día subjetivo. Entonces, yo me voy el fin de semana sin despertador, una hora y media antes, sin ningún estímulo luminoso y sin ningún estímulo importante. Me acuesto a dormir una hora y media antes de dormirme y cuento cuántas horas duermo sin despertador y sin necesidad de levantarme temprano. Y cuento, por ejemplo, 9 horas, 8 horas, lo que sea. Lo hago el fin de semana. Entre semana, lo menos que debería dormir es eso menos una hora. ¿Eso qué significa? Que si entre fin de semana ni dormir 9 horas, mi sueño debería ser de 8 horas. Ahora, si yo necesito dormir 8 horas entre semana, ese va a ser el horario que tengo que escoger. Si me quiero levantar a las 8 de la mañana porque me acuesto a las 12, pues es el que voy a escoger. Y empezaré mi día subjetivo, el mío, empezando a las 8 de la mañana, haré el ejercicio, haré todo esto y no pasará nada, siempre y cuando haya encontrado mi propio ritmo y haya regulado mis horas necesarias de sueño. Y esto es fundamental. Ahí escuché una persona, voy a contestar una pregunta que me parece muy interesante, que el tinnitus es acúfeno, son los pitos en los oídos, y la gran mayoría de personas luchan contra él. Hay un método de la psicoterapia breve estratégica que es muy bonita, hay muchos autores, Víctor Amat por un lado, está otro personaje que es Giorgio Nardoni en Italia, hay muchos autores que hablan de estas psicoterapias breves y lo que nos dicen es, si usted tiene un pito en el oído por la noche, póngase a escucharlo y después de 40 segundos el cerebro va a dejar de querer escucharlo. Y le pasa a uno con un ruido de un ventilador en una habitación cuando llega a un hotel que le suena, Lo o un ignora. ruido de la calle. Sí, el cerebro te va a desplazar después de 40 segundos. Si tú tratas de rechazarlo, tu cerebro piensa, y esto es bien interesante, tu cerebro piensa que es importante para ti y te va a generar más atención por el rechazo. Porque el cerebro, les dije, solamente le interesa coherencia. Coherencia es, lo usas, entonces cuando yo pienso que soy idiota, mi cerebro me lo va a repetir todo el tiempo porque yo lo pienso, entonces él va a comprar como una idea interesante. Cuando yo pienso que soy tal cosa, él va a pensar, mi cerebro me va a procesar esa idea, me la va a procesar como una información. Entonces, si yo le pongo atención totalmente, el cerebro ve que le pongo atención y ya optimicé el uso. Que eso es muy interesante cuando, por ejemplo, cuando tengan tareas pendientes para dormir. Entonces, no las pueden resolver, escríbanlas. Mañana a las 10 de la mañana voy a llamar a Angélica, no en un celular, en un papelito, en una hoja, en un cuaderno. Escríbanlo. Mañana a las 10 de la mañana voy a llamar a Angélica para solucionar tal tema. Lo escribo y lo guardo y mi cerebro dice, ya le prestó atención. En cambio, lo tengo pendiente y el cerebro me pone despierto toda la noche atento a eso. Si yo rechazo algo, para el cerebro es, exactamente, si yo rechazo el ruido, el cerebro me dice, alerta, hay algo que me incomoda y me preocupa. Libero cortisol para estar activo por si hay que huir o luchar. Libero adrenalina para estar preparado para lo que sea. Lo pongo a usted en calor y le pongo... No, a ver, en cambio yo le pongo atención al ruido y el cerebro me dice, chuleado, el siguiente, y se mete en otro cuento. Así funciona la atención.
Tengo una pregunta súper valiosa que no la estoy haciendo yo, pero me parece perfecta porque también la tengo en mi cabeza pendiente por hacérsela a usted. Eh, Dormir de lado produce arrugas en el pecho. Duré 7 meses durmiendo de lado porque estaba embarazada. Ahora tengo una arruga aquí en el pecho. ¿Qué hago? Una almohada, una almohada entonces, sobre todo porque están ustedes embarazadas, entonces tienen más grande la glándula mamaria y tienen más peso. Entonces termina la glándula mamaria generando, este es un problema que al hombre, bueno, depende de lo gorditos, podría pasarnos menos, pero si es gordito más. Hay que recordar que la glándula mamaria, cuando está de medio lado, va a tirar la piel para ese lado. Entonces hay que poner una almohada de pequeño tamaño de la mitad del tamaño de la cabeza debajo de la glándula mamaria. Y en ese caso no se va a desplazar la glándula mamaria y generar pues una tensión que termina siendo por puro soporte una arruguita en la mitad del pecho. Esa es la causa. ¿No También se quita ustedes después algunas de que duermen. sale? Sí, bueno, y hay cremitas que se pueden usar, hay muchas cosas que se pueden utilizar, preparadoras de tejido, a veces le ponen hasta infiltraciones y todo, pero no voy a decir nombres de cosas para no complicar la vida, pero se puede quitar esas arruguitas, se pueden quitar. En Y hay una interno lo cosa más conversamos. interesante, en interno lo conversamos. Bueno, sigamos. Tengo una amiga que desde que nació su hijo no ha podido dormir de largo. ¿Qué le podemos recomendar? Yo creo que tenemos que hacer una sesión, hablar del sueño de los niños, porque hay Y mucha de las gente madres, preguntando temas al lo hacemos. respecto. Si quiere, en 8 días hablamos del sueño de los niños, de la rutina de los niños, porque una de las cosas que más le cuesta a la madre es suponer lo que va a suponer que podría llegar a pasar, porque si no lo hiciera... A ver, ¿cuál es el tema más importante? Y voy a pedirle todo respeto a todos, incluyendo a la que fue mi madre, y es la sensación de sentirse indispensables. Esa sensación la tienen todas las mamás, de sentir, y esa sensación de ser indispensables las lleva a activar un mecanismo de alerta permanente. Y esa sensación, entonces, sin mí nadie puede hacer esto mejor que yo. Y por eso le pelean a la mamá que las volvió madre, la volvió pues mujer, persona, y les pelean cuando le quiere dar indicaciones de cómo criar al hijo. Esto es muy importante. Hay que aprender a hacer técnicas de relajación. Técnicas, a mí la que más me gusta, mindfulness, pero pueden hacer cualquier otra. Técnicas de respiración para poder lograr quitar esa sensación de ser indispensable. Hay que volver la diferencia entre ser indispensable y ser útil se llama distrés. ¿Eso qué quiere decir? Si yo soy útil, disfruto, es eustrés, estrés positivo. Si yo me siento indispensable, no disfruto, porque nada, y eso es ser controlador, ser TOC, trastorno obsesivo compulsivo, todo eso se sienten indispensables. Y nadie es indispensable, y no lo dice nadie. Quiero decir, como alguien dice, nadie es indispensable, pues entonces alguien se siente, nadie es indispensable en la vida. Y yo sé que una mamá es muy útil para su hijo, es lo más bello y lo más hermoso que puede ser, pero si no estuviera la mamá, el papá, la sociedad o alguien podría hacer esa labor. Y es un trastorno donde la madre tiene que reconocerse útil, amada y amante, amante de su hijo, amada de su pareja y de sí misma, que se ame a sí mismo, pero que no se siente indispensable y eso cuesta. Ahora, hay que aprenderlo. Y hay una técnica de respiración que me gusta. Nosotros cuando dormimos, respiramos expulsando el aire muy lento, inspirando más rápido. Cuando estamos despiertos es al contrario. Por ejemplo, cuando uno tiene sueño, hace una inspiración grande, porque es un bostezo para poder regular el ritmo. Todos son ritmos. Si yo respiro muy largo, estoy despierto. Cuando ustedes están haciendo ejercicio, corriendo, ustedes la inspiración es más profunda y la expiración es más corta. Cuando ustedes están durmiendo, la inspiración es más corta y la expiración es más profunda. Todo es cuestión de ritmos. Cuando yo estoy durmiendo, la expiración es más larga. Si yo emulo, reproduzco la respiración de sueño estando despierto, me va a dar sueño. Entonces, uno puede hacer esta respiración. 3 segundos inspirando. Una pausa. Y aquí la pausa no es común en el sueño, pero la vamos a inducir para romper el ciclo de inspiración. Eso se hace ya para cambiar el ritmo, precisamente porque estamos cambiando el ritmo. Y en las pausas que se cambian los ritmos, hago pausa de 5 segundos y expulso el aire en 8. Y lo expulso no por la boca, sino por la nariz. Entonces, 3 inspirando, 5 en pausa y 8 expirando. Ya me va a dar sueño. Yo me duermo así en los aviones. No lo voy a hacer porque ya me dio sueño.